El territorio de Montana en 1887 era un lugar donde los hombres rotos iban a desaparecer, y Jonas McCready llevaba 3 largos años desvaneciéndose. Oculta en lo profundo de los bosques de pinos de las montañas Bitter Road, su cabaña se alzaba como una herida en la naturaleza. Silenciosa, fría y atormentada por los fantasmas de sueños que murieron demasiado pronto. Jonas había sido alguna vez un hombre diferente. Un hombre que construía cunas en lugar de ataúdes, que plantaba jardines en lugar de tumbas, que creía que el amor podía vencer los trucos más crueles del destino. Pero ese hombre murió en una noche nevada de febrero de 1884, enterrado junto a su esposa Margaret y la hija que nunca llegó a dar su primer aliento. Ahora, Jonas McCready era solo el leñador, una sombra que cortaba madera, cazaba animales y no hablaba con nadie más que con el viento que susurraba entre los pinos. La gente del pueblo de Cedar Falls lo conocía solo como la figura silenciosa que aparecía cada pocos meses para intercambiar pieles por provisiones, sus ojos cargados de una vacuidad que advertía a las personas decentes que mantuvieran su distancia. Pero incluso los hombres más rotos no pueden escapar del destino para siempre. Estás a punto de presenciar cómo $3 y 3 niños huérfanos destrozarían las paredes cuidadosamente construidas alrededor del dolor de Jonas. Como un encuentro fortuito en una subasta de huérfanos obligaría a un hombre que había renunciado a la vida a descubrir que, a veces, la familia que más necesitas llega en los paquetes más inesperados. Esta es la historia de Jonas McCready, quien pensó que estaba comprando ayuda temporal para su decadente homestead. De Lucy, Emma y Sarah, 3 hermanas cuya propia tragedia chocaría con la suya de maneras que desafiarían todo lo que él creía sobre la pérdida, el amor y la posibilidad de segundas oportunidades. Lo que Jonas no sabía era que una de estas niñas llevaba un secreto que traería de vuelta la memoria de su hija muerta con una claridad devastadora. No sabía que las últimas palabras de su esposa habían sobrevivido de alguna manera en la voz inocente de una niña de 4 años que nunca supo su nombre. La oficina de huérfanos en Cedar Falls estaba a punto de cerrar sus puertas para siempre, vendiendo a sus últimos niños como ganado a cualquiera con $3 y un pulso. Jonas McCready estaba a punto de descubrir que algunas compras lo cambian todo y que las familias más rotas son a veces las más desesperadas por sanar las heridas de los demás. Porque cuando un viudo en duelo conoce a 3 hermanas huérfanas, la definición de familia de alguien está a punto de expandirse más allá de los límites de la sangre y el nacimiento. Alguien aprenderá que el amor que pensaste que habías perdido para siempre podría ser exactamente el amor que necesitas para salvar 3 vidas inocentes. En el verano de 1887, en un rincón olvidado del territorio de Montana, un leñador que había jurado no volver a amar estaba a punto de descubrir que el corazón humano tiene una capacidad para sanar que ninguna cantidad de dolor puede destruir. El bloque de subasta estaba esperando. Los niños necesitaban hogares. Y Jonas McCready estaba a punto de aprender que a veces las inversiones más importantes son las que parecen imposibles de costear. A veces, $3 pueden comprarte todo lo que nunca supiste que necesitabas. A veces, la familia que estás destinado a tener te encuentra cuando has dejado de buscarla por completo. Jonas no había puesto un pie en Cedar Falls durante 6 meses y ya podía sentir por qué se había mantenido alejado. El pueblo lo oprimía como un abrigo demasiado pequeño. Todo ruido, movimiento y gente que recordaba cuando él había sido alguien diferente, alguien que sonreía, hacía planes y creía que el futuro ofrecía algo más que sobrevivir hasta mañana. Solo había venido por provisiones, sal, municiones y calcetines de lana que evitaban que sus pies se congelaran durante los largos inviernos de Montana. Lo que no esperaba era la multitud reunida alrededor de la oficina de huérfanos. Y seguro que no esperaba el cartel de madera que le hizo apretar el estómago con recuerdos no deseados. Liquidación final. Todos los niños restantes, $3 cada uno. Niños siendo vendidos como ganado o sacos de grano. Jonas intentó pasar de largo, enfocándose en el puesto de comercio al otro lado de la calle, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que la multitud murmuraba con la crueldad casual de quienes discuten precios de ganado. Tal vez fue el recuerdo de su propia infancia, siendo trasladado entre parientes reacios después de la muerte de sus padres. O tal vez fue solo la vena testaruda que lo había mantenido vivo cuando el dolor intentó matarlo.
Se encontró abriéndose paso entre la multitud hacia la plataforma improvisada donde estaba el reverendo Patterson con un libro de cuentas y una caja de dinero, luciendo como un hombre que vendía su alma una moneda a la vez. Señoras y señores, llamó Patterson, su voz cargada de una falsa alegría de vendedor de aceite de serpiente. Tenemos 3 niños excelentes y el condado nos ha dado hasta el atardecer para encontrarles hogares. De lo contrario, es la casa de trabajo en Helena, y todos sabemos lo que eso significa. Jonas sabía lo que significaba. Había visto a los niños que regresaban de la casa de trabajo de Helena. Los que regresaban, con ojos vacíos, espaldas encorvadas y espíritus aplastados tan completamente que apenas podían recordar sus propios nombres. En la plataforma estaban 3 niñas, y su visión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. No podían tener más de 8, 6 y 4 años, vestidas con uniformes grises del orfanato que colgaban sueltos en sus delgados cuerpos. Pero no fue su pobreza lo que le quitó el aliento. Fue la forma en que estaban paradas. La mayor tenía sus brazos envueltos protectoramente alrededor de sus hermanas menores, su barbilla levantada con una defiance que le recordaba dolorosamente a Margaret cuando se enfrentaba a las crueldades de la vida. La del medio seguía mirando a la multitud con ojos curiosos e inteligentes que parecían demasiado sabios para su edad. Y la menor lo miró directamente a Jonas con ojos del mismo tono azul que los de su hija en los sueños que aún lo atormentaban. Las niñas Malister, estaba diciendo Patterson, consultando su libro de cuentas. Edades de 8, 6 y 4 años. Lucy es buena cosiendo y cocinando. Emma puede leer y escribir mejor que muchos adultos. Y la pequeña Sarah, bueno, es tranquila, pero crecerá para ser útil. Juntas o separadas, 3 pesos cada una. ¿Y sus padres?, gritó alguien. La fiebre se llevó a toda la familia excepto a estas 3. Han estado con nosotros 8 meses. Buenas niñas, sin problemas reales de comportamiento, aunque la menor a veces habla sola. Nada que la disciplina no pueda curar. Jonas vio a Sarah acercarse más a Lucy, susurrando algo que hizo que la mayor asintiera y respondiera en un susurro. Hermanas protegiéndose mutuamente de la forma en que Margaret habría protegido a su hija si hubiera vivido lo suficiente para necesitar protección. Escucho 3 pesos por la mayor, continuó Patterson. Está casi lista para el servicio doméstico. Podría ganarse el sustento en cualquier hogar. Me la llevo, dijo la voz de Ezra Utechkins, quien poseía el rancho más grande del valle y tenía reputación de trabajar a su gente más duro que a sus caballos. Buena espalda fuerte en esa. Jonas sintió que su mandíbula se tensaba. Lucy no podía tener más de 8 años, y Utechkins hablaba de ella como si fuera un animal de tiro. 3 pesos por Lucy Malister, ¿alguien más? Pujaré por la del medio, llamó la señora Petton, la esposa del banquero. Sería una buena criada una vez que esté bien entrenada, 3 pesos. Jonas vio el rostro de Emma desmoronarse ligeramente antes de que enderezara sus hombros y levantara la barbilla. 6 años y ya aprendiendo que su valor se medía en lo bien que podía servir a las personas que la veían como propiedad. ¿Y la pequeña? Patterson miró a la multitud. ¿Alguien interesado en Sarah Malister? Silencio. El tipo de silencio pesado e incómodo que se asentaba sobre las multitudes cuando presenciaban algo vergonzoso pero rentable. Es muy joven, murmuró alguien. Más problemas de lo que vale. Denle 1 año o 2, dijo Patterson desesperadamente. Crecerá para, me llevo a las 3. Las palabras salieron de la boca de Jonas antes de que su cerebro pudiera detenerlas. La multitud se volvió para mirar al alto leñador barbudo que había aparecido en la parte trasera como un fantasma saliendo del bosque. Disculpe. Patterson parpadeó sorprendido. A las 3 niñas. Me las llevo. Jonas dio un paso adelante, ignorando los susurros que lo seguían. 9 pesos en total. Ezra Utechkins frunció el ceño. Espera un momento, M.C. Creedy. Ya pujé por la mayor. Pujaste 3 pesos. Yo estoy pujando 9 por todas ellas. Jonas enfrentó la mirada de Utechkins sin inmutarse. A menos que quieras aumentar tu oferta para cubrir a las 3 hermanas.
Utechkins miró a las tres niñas, calculando ganancias contra gastos, luego negó con la cabeza. No vale la pena. Una niña es suficiente. ¿Alguien más?, preguntó Patterson, aunque su alivio era evidente. Vender a las tres niñas de una vez significaba que su problema estaría completamente resuelto. A la una, a las dos. Vendidas a Jonas McCready por 9 pesos. Mientras Jonas contaba el dinero, casi la mitad de su efectivo disponible, se preguntó qué demonios había hecho. Vivía solo en una cabaña de una habitación, apenas hablaba con otro ser humano de un mes a otro, y sabía menos sobre cuidar niños que sobre volar a la luna. Pero cuando levantó la vista hacia la plataforma y vio el alivio sospechoso de Lucy, la esperanza cautelosa de Emma y la mirada azul constante de Sarah, supo que no podría haber hecho nada más. Necesitarás firmar papeles, dijo Patterson, revisando sus documentos. Asumes la responsabilidad legal, por supuesto, ¿algún problema de salud, problemas de comportamiento? Todo eso recae en ti ahora. Está bien. Jonas firmó su nombre en los papeles sin leerlos. ¿Tienen pertenencias? Lo que ves es lo que tienen, los vestidos que llevan puestos y una pequeña bolsa de artículos personales. Jonas miró a las tres niñas, sus niñas, supuso, aunque el pensamiento le apretó el pecho con pánico. Vengan, entonces, vamos a casa. Lucy bajó primero de la plataforma, manteniéndose aún entre sus hermanas y el mundo. Emma la siguió, aferrando una pequeña bolsa de tela que probablemente contenía todo lo que poseían. Sarah vino última, y al pasar junto a Jonas, lo miró con esos inquietantes ojos azules y susurró algo tan suavemente que casi lo pasó por alto. Gracias, señor Jonas. Se detuvo en seco, su corazón latiendo contra sus costillas. No señor ni caballero ni siquiera McCready. Lo llamó señor Jonas, de la misma manera que su hija lo habría hecho si hubiera vivido lo suficiente para aprender su nombre. ¿Cómo sabes? Jonas comenzó a preguntar, luego negó con la cabeza. Solo era una coincidencia. Los niños captan nombres de conversaciones escuchadas. No había nada misterioso en ello. Pero mientras caminaban por Cedar Falls hacia donde había dejado su carreta, Sarah deslizó su pequeña mano en la suya áspera con la confianza de una niña que nunca había aprendido a temer a los extraños. Y por un momento, Jonas casi pudo imaginar que sentía la aprobación de Margaret en el viento de la montaña que susurraba entre los pinos. Había comprado 3 huérfanas por 9 pesos y no tenía la menor idea de qué hacer con ellas. Pero mientras subían a su carreta y comenzaban el largo viaje de regreso a su cabaña, Jonas se dio cuenta de que algo había cambiado en el vacío cuidadosamente construido alrededor de su vida. Por primera vez en 3 años, no regresaba a casa solo. Y de alguna manera, eso se sentía como lo más aterrador y maravilloso que le había sucedido desde la noche en que su mundo terminó en sangre y nieve. Las niñas se sentaron en silencio en la parte trasera de la carreta mientras dejaban Cedar Falls atrás, pero Jonas podía sentir sus ojos sobre él, midiéndolo, evaluándolo, esperando. Lucy observaba el camino adelante con el cansancio de alguien que había aprendido a no confiar en los adultos que hacían promesas. Emma estudiaba el paisaje que pasaba con curiosidad inteligente, como si memorizara puntos de referencia por si necesitaba encontrar el camino de regreso. ¿Y Sarah? Sarah miraba a Jonas como si hubiera estado esperando toda su vida a que él la encontrara, lo cual era imposible, por supuesto. Pero mientras rodaban más profundamente en la naturaleza hacia su cabaña aislada, Jonas no podía sacudirse la sensación de que este encuentro fortuito no había sido nada fortuito. Que tal vez, de alguna manera, Margaret había estado guiando sus pasos todo el tiempo. La carreta traqueteaba por el estrecho sendero de montaña mientras las sombras de la tarde se alargaban, y Jonas se encontró robando miradas a sus inesperadas pasajeras. Las 3 niñas se sentaban en silencio en la parte trasera, Lucy manteniendo a sus hermanas cerca mientras Emma señalaba pájaros y flores silvestres con susurros emocionados. Sarah simplemente observaba el bosque con esos inquietantes ojos azules, como si reconociera algo en la naturaleza que los demás no podían ver. ¿Cuánto falta, señor Jonas?, preguntó Emma, las primeras palabras que alguna de ellas había pronunciado desde que dejaron Cedar Falls. 1 hora,
Tal vez menos, respondió Jonas, aclarando su garganta, no acostumbrado a la conversación. El camino se pone difícil más adelante, así que agárrense fuerte. Lo haremos, dijo Lucy firmemente, sus instintos protectores claramente extendiéndose a manejar el comportamiento de sus hermanas alrededor de su nuevo guardián. Mientras subían más alto en las montañas, la ansiedad de Jonas crecía. Su cabaña había sido construida para un hombre que apenas quería existir, mucho menos vivir. Había una habitación, una cama y provisiones para una persona que comía cuando recordaba y dormía cuando el agotamiento lo obligaba. ¿Qué se suponía que debía hacer con 3 niñas que necesitarían comidas, baños y, Dios lo ayudara, cuentos antes de dormir? ¿Señor Jonas? La voz de Sarah era tan suave que casi la perdió entre el ruido de las ruedas de la carreta. ¿Tú también estás asustado? La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Se giró para mirar a la niña de 4 años que de alguna manera había identificado la emoción que él había estado tratando de ocultarse a sí mismo. Tal vez un poco, admitió, sorprendido por su propia honestidad. Sarah asintió seriamente. Está bien tener miedo. Lucy dice que estar asustado solo significa que algo importante está sucediendo. De la boca de los niños. Jonas miró a Lucy, viendo sabiduría en su rostro de 8 años que la mayoría de los adultos nunca lograban. Estas niñas habían sobrevivido pérdidas que habrían roto a hombres adultos y de alguna manera habían emergido con su capacidad para la esperanza intacta. La cabaña apareció a la vista justo cuando el sol tocaba los picos occidentales, proyectando largas sombras sobre el pequeño claro que Jonas había tallado en la naturaleza. Lucía exactamente como lo que era, un refugio para un hombre que había renunciado a la civilización. Los troncos estaban desgastados por el clima, la única ventana era pequeña y alta, y el porche delantero se hundía bajo el peso de 3 años de abandono. Este es el hogar, dijo Jonas, intentando ver su santuario a través de los ojos de los niños. No es mucho, pero es cálido y seco. El rostro de Emma se iluminó. Es perfecto. Mira, Lucy, es como la cabaña del libro de cuentos de hadas. La expresión de Lucy era más reservada. Claramente había aprendido a no confiar en finales perfectos. ¿Dónde dormiremos? Esa era la pregunta que Jonas había estado temiendo. Bueno, solo hay una cama, pero puedo hacer camas en el suelo. O podría dormir afuera hasta que construya algo más permanente. Podemos compartir, dijo Lucy rápidamente. Estamos acostumbradas. Emma patea, pero Sarah es tranquila. No pateo, protestó Emma, luego pareció culpable. Bueno, tal vez un poco. La domesticidad de sus bromas hizo que el pecho de Jonas se apretara con recuerdos de conversaciones que nunca había tenido con su propia hija. Las ayudó a bajar de la carreta, notando cómo Lucy inmediatamente comenzó a organizar sus pocas pertenencias, mientras Emma exploraba el claro con curiosidad ilimitada. Sarah, sin embargo, caminó directamente hacia la puerta de la cabaña y colocó su pequeña mano en la madera como si estuviera saludando a un viejo amigo. Ella te extrañó, dijo Sarah suavemente. Jonas se congeló. ¿Qué dijiste? Sarah lo miró con esos ojos azules inquietantes. La casa. Te extrañó mientras estabas fuera. Las casas también se sienten solas. Era exactamente el tipo de cosa caprichosa que una niña de 4 años podría decir, pero algo en su tono hizo que la piel de Jonas se erizara con reconocimiento. Margaret solía hablar con su casa de la misma manera, saludándola cuando regresaban del pueblo, disculpándose cuando la dejaban vacía demasiado tiempo. ¿Cómo sabe sobre? Jonas comenzó a preguntar, luego se contuvo. No importa. Vamos a instalarnos adentro. El interior de la cabaña era aún menos acogedor que el exterior. Una habitación dominada por una chimenea de piedra, con la cama estrecha de Jonas empujada contra la pared del fondo, una mesa de madera áspera, 2 sillas y estantes llenos de provisiones básicas. Olía a humo de madera, cuero y la clase de soledad que tenía peso y sustancia. Oh, respiró Emma, y Jonas se preparó para la decepción. En cambio, ella aplaudió con deleite. Es como una cabaña de cuento de hadas. Lucy, mira la chimenea, y hay libros.
Había visto la pequeña colección de volúmenes en el estante de Jonas, en su mayoría guías prácticas sobre agricultura y caza, pero incluyendo la Biblia y una colección de poesía que habían sido de Margaret. Libros que no había tocado en 3 años, pero que no podía decidirse a quemar. ¿Realmente podemos quedarnos aquí?, preguntó Emma, su entusiasmo infeccioso a pesar del creciente pánico de Jonas. Por ahora, dijo cuidadosamente. Veremos cómo va. Lucy comenzó a desempacar su pequeña bolsa con eficiencia practicada, revelando una muñeca desgastada, algunas prendas de ropa y una pequeña caja de madera que manejó con especial cuidado. ¿Qué hay ahí?, preguntó Jonas gentilmente. Lucy dudó, luego abrió la caja para revelar unas cartas, una flor prensada y un pequeño relicario de plata. Cosas que pertenecían a mamá y papá. Es todo lo que nos queda de ellos. La simple declaración rompió el corazón de Jonas. Estas niñas habían perdido todo, justo como él, pero de alguna manera habían logrado preservar la esperanza donde él solo había encontrado amargura. Las mantendremos a salvo, prometió, y lo decía en serio. Mientras la noche se asentaba sobre las montañas, Jonas se encontró completamente fuera de su elemento. Las niñas tenían hambre, pero su comida habitual de carne seca y pan duro no era adecuada para niños. No tenía idea de a qué hora debían acostarse, si necesitaban baños o cómo manejar los 1000 pequeños requisitos de cuidar vidas jóvenes. Lucy, sintiendo su angustia, asumió el control con la competencia de alguien mucho mayor que sus años. Emma, ayúdame a ver qué provisiones tiene el señor Jonas. Sara, puedes recoger leña para el fuego. Solo pedazos pequeños como te mostré. No tienen que hacerlo, comenzó Jonas. Queremos ayudar, dijo Lucy firmemente. Ganamos nuestro sustento. Eso es lo que nos enseñaron en el orfanato. La forma tan directa en que lo dijo hizo que Jonas se enojara con los adultos que enseñaban a los niños que su valor se medía en utilidad.